Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes? Uno de los monstruos satánicos que tenemos que aprender a combatir en este tiempo final de la historia se trata precisamente de los temores, los miedos que nos pueden asaltar en un momento determinado y que nos pueden paralizar o que nos pueden hacer pensar que no vamos a lograrlo. Podemos caer bajo esa influencia de manera que impidamos que la obra de Dios continúe o que Dios nos pueda utilizar, valerse de nosotros para ayudar a otros. Por tanto, tenemos que ser capaces de afrontar los temores, afrontar los miedos y no ceder. Por supuesto, con sabiduría. Pero son tiempos estos para reforzar nuestra confianza en Dios, para hacernos fuertes, valientes, como nunca antes. Estaba recordando, ¿sabes? Hay dos pasajes en el Evangelio. El primero está en Marcos 4. Marcos 4 nos presenta a Jesús que ha estado ministrando, ha estado enseñando, ha estado atendiendo a una multitud. Seguramente nos dice que era por las inmediaciones del mar de Galilea, pues quizá por Tiberíades o por la zona de Magdala, porque desde esa costa se ve al otro lado, y el otro lado, justo al otro lado del mar de Galilea, está la zona a la que Jesús fue después, la zona de los Gadarenos. Por supuesto, todo eso tiene otros nombres ahora, pero en los tiempos bíblicos era así. Bueno, Jesús acababa de ministrar, acababa de enseñar, acababa de instruir a los discípulos, a la multitud también. Y después de unas horas, Jesús ha dicho a los discípulos: nos vamos al otro lado, vamos a cruzar el mar. Así que se metieron en la barca y se fueron a cruzar el mar. Seguramente llevaban alguna barca más, pero bueno, lo importante es que Jesús iba con sus discípulos en la barca. Y nos dice la Escritura que estando en medio del mar, vino un fuerte viento y comenzó a azotar la barca, y las olas estaban entrando ya, de manera que les costaba achicar, es decir, sacar el agua de la barca. Pero Jesús, a todo esto, estaba durmiendo. Seguramente habían tenido una jornada bastante intensiva y Jesús se había quedado en popa o en la proa, no sé. Creo que lo dice el Evangelio, pero se había quedado dormido. Y los discípulos comienzan a agobiarse, comienzan a angustiarse. Ven que no van a poder, no tienen fuerzas suficientes para sacar a tiempo el agua, y entonces van a ir a Jesús, angustiados como están, a despertarle y decirle: Jesús, ¿no tienes cuidado de que nos muramos? Jesús entonces despierta, se levanta y va a hacer algo que los discípulos no esperaban, que es confrontar al mar. Se va a levantar y va a hablarle al mar diciéndole: cálmate. Y en ese momento ellos van a ver cómo el mar le obedece y se calma. Y claro, los discípulos están totalmente asombrados. Y Jesús les va a instar a confiar. ¿Sabes? En este pasaje encontramos tres temores típicos. El primer temor típico es el de tener que afrontar situaciones que nos sobrepasan, que nos rebasan, que son superiores a nuestro conocimiento, son superiores a nuestras fuerzas, son superiores a todo aquello que hemos experimentado y que por tanto tenemos miedo de perecer, tenemos miedo de no superarlo. Ese temor se conecta en este caso también con este otro temor a la muerte, es decir, no voy a poder superar la amenaza que este peligro me supone, que es
que muera en el intento. Así que aquí vemos dos temores uniéndose en la mente y en el corazón de los discípulos. No se atreven ni siquiera a proferir palabra, pero además hay otro temor. Es el temor a sentirse totalmente solos, sin la ayuda de Dios. Ellos seguramente miraban a Jesús y le veían dormido, no le querrían despertar porque sabía que había estado mucho tiempo ministrando, sirviendo a la gente. No querrían ser de molestia e intentarían por todos los medios de achicar el agua para que Jesús pudiera seguir durmiendo. Pero no pudiendo más, van a despertarle. ¿No te importa, Jesús, que muramos todos aquí? Ese temor a estar solo sin la ayuda divina es un temor terrible. Jesús se despierta. Jesús les quiere enseñar que hay tiempo para clamar, que la oración nunca es en vano. Y desde luego no hay nada como la oración para vencer el temor. Bueno, aquí están estos temores capitales, típicos de todos nosotros, especialmente cuando estamos atravesando un tiempo tan delicado, tan complicado, tan extraordinario como el que vivimos. Nos encontramos con cosas que nos parecen un tsunami, que nos van a pasar por encima y que nos pueden ahogar. Esos temores estaban en el corazón de los discípulos en ese momento, en medio del mar. Fijaros que en la Escritura muchas veces el mar es representativo de la sociedad, en medio de la sociedad, en medio de las convulsiones sociales, en medio de los peligros, de las amenazas que supone el estar, por ejemplo, en una ciudad o el estar en medio de cualquier sociedad. Las presiones sociales, todo eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Son miedos, son temores, nos pueden rebasar, pueden acabar con nuestra paciencia, nuestra esperanza, nuestro ánimo, nos pueden deprimir. Tenemos que evitarlo por todas las maneras. Jesús, por supuesto, les va a demostrar que todo está bajo el control de Dios y que si claman, Dios responderá. Y Dios hará lo que ellos no podían de ninguna manera hacer. Después tenemos el caso nos leemos en Mateo 14, cuando también, después de estar ministrando Jesús, me acabo de acordar que Jesús les había dicho, ¿te acuerdas? Pasemos al otro lado, así que vemos un temor más ahí. Sería un cuarto temor dentro de este pequeño pasaje, que es el temor a no alcanzar la meta, a que no se cumpla lo que Jesús decía. Porque Jesús les dice, crucemos al otro lado. ¿Pero qué pasó? Se estaban quedando a mitad del camino. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no hay nada que nos pueda hacer temer más que nos falle la palabra de Dios. Si nos falla la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Así que ahí tenemos esos cuatro temores que están presentes en ese momento del Evangelio, pero que se presentan muchas veces en un momento tan delicado como el que estamos viviendo y especialmente conforme avanzamos al final de los tiempos. Tenemos entonces en Mateo 14 que Jesús ha ministrado también y está con los discípulos como solía hacer. Y después va a quedarse despidiendo a la multitud mientras manda a los discípulos que vayan en algunas barcas a otro lado. Seguramente Jesús, como dice ahí, se quedó a orar considerando con su Padre qué debería de hacer. Nos dice la Escritura que se hizo tarde, se hizo de noche. Él había subido a un monte a orar y orando se había ido la tarde. Así que, ¿qué va a hacer? Ya estaban en la cuarta vigilia de la noche cuando Jesús, caminando sobre el agua, se acerca a la barca. En ese momento, los discípulos que están
luchando por llegar a la otra parte, porque había viento y les era contrario, y entonces remar era más duro. Ahí están en plena actividad, las olas había mal rizada o olas que se estaban levantando, y ven, de pronto, en medio de la noche, ven a un personaje que viene andando sobre el mar. Nos dice el Evangelio que vino sobre ellos un gran temor. De hecho, comenzaron a gritar, ¡es un fantasma! Estaban totalmente asustados, jamás habían visto algo así, como seguramente ni tú ni yo lo hayamos visto. A alguien que viene caminando sobre el mar, cualquiera de nosotros se habría asustado. Y esto es lo que va a pasar. Entran en pánico, no saben qué hacer con aquello. Hasta que Jesús, que se está acercando, caminando sobre las aguas, les va a gritar, no temáis, soy yo, no temáis. Claro, cuando los discípulos oyen la voz de Jesús y seguramente le observan con más detenimiento para comprobar que efectivamente es Él, no saben qué hacer, no saben qué pensar, nunca habían visto a su maestro en esa situación. Pedro entonces va a tener una reacción muy atrevida y le va a decir, maestro, si eres tú, manda que yo camine también sobre el agua, manda que yo vaya también caminando sobre el agua. ¿Te imaginas? Y entonces Jesús, ni corto ni perezoso, le va a invitar y le va a decir, ven Pedro. Y Pedro se va a atrever. Pedro tiene que vencer un miedo tremendo y lo hace porque Jesús se lo ha dicho. Y va a salir de la barca y se va a enfrentar al mar caminando sobre las olas y va a caminar, de hecho. Pero no termina de superar el miedo porque el viento está arreciando. Las olas se hacen cada vez un poco más gruesas. Y entonces comienza a hundirse. Claro, cuando comienza a hundirse va a clamar a Jesús, un poco como lo que estaba pasando en la barca en Marcos 4. Se estaban hundiendo, así que van a clamar a Jesús. Y Pedro va a hacer esta exclamación, Jesús, sálvame, me hundo. Jesús le va a tomar de la mano y le va a sacar del agua. Después le va a decir, qué pena, estabas confiando bien, ¿qué ha pasado? Te ha fallado la fe. ¿Sabes? Estas lecciones son tremendamente importantes. Aquí vemos al menos dos temores muy interesantes. El primero de ellos es el temor a lo desconocido, el temor a ese mundo espiritual que desconocemos y que posiblemente veamos mayores manifestaciones en este tiempo final. Y algunas de ellas quizá negativas, quizá del mismísimo Satanás o de sus ángeles caídos, de los demonios, porque van a estar en este mundo manifestándose, van a estar creando caos, van a estar seguramente entrando muchas personas y destruyendo mentes y emociones y vidas. El temor a lo desconocido es un grandísimo temor. Y luego, por supuesto, cuando Jesús le dice a Pedro, ven, ahí tenemos otro temor muy importante, como acabo de decir. Por una parte, el temor a no poder estar a la altura. No voy a poder andar sobre el agua. Y si me atrevo y lo hago y comienzo a andar por fe, pero las circunstancias empeoran, entonces estoy tentado a dejar de poner mis ojos en Jesús y mirar a esas circunstancias. El temor a que las circunstancias sean insuperables, el temor a no estar a la altura. Así que ahí vemos
estos 6 temores que nos pueden perfectamente acompañar a lo largo de este tiempo, ya que va a ser un tiempo de enorme desafío. Podríamos hablar de los temores del tiempo del fin. Hay mucha gente que le tiene miedo a que hablemos de estos temas. Hay gente que le tiene verdadero pánico a Apocalipsis. No se atreven a entrar, a pesar de que es el único libro en el que se nos dice que somos bienaventurados por leerlo o escucharlo, por prestarle atención. Pero hay cosas que dan miedo, porque no se entienden, porque uno se enfrenta a lo desconocido, porque nos habla de catástrofes, de manifestaciones satánicas, en fin, de un repertorio de cosas a los que no estamos acostumbrados y que nos pueden provocar un temor natural, temor a lo desconocido, temor a perecer en el intento. Así que aquí tenemos lo que yo diría que es una lección óptima para el tiempo del fin, los temores del fin del mundo. Tomemos nota de eso y veamos qué nos falta para poder afrontar esta situación. Porque la primera necesidad está dentro de nosotros. Tenemos nuestra fe puesta en acción, tenemos nuestra fe fuerte y firme, tenemos nuestra fe sólida, están nuestros fundamentos mentales, emocionales, a prueba de grandes dificultades. Porque tenemos que fortalecernos en la preparación espiritual. Toda preparación es necesaria y va a ser necesaria en este tiempo, pero la más importante, no te quepa la menor duda, es la que llevamos dentro. Es la espiritual, la emocional, la mental, es la que va con nosotros. Las circunstancias pueden cambiar, pero depende de nosotros cómo las tomemos. Si vamos a permitir que nos rebasen, que nos hundan, o si vamos a estar suficientemente firmes, confiando en el Señor, hasta el punto de que no temeremos mal alguno, como nos dice la Escritura. Entonces, quería dejaros esto para que hagamos una reflexión. ¿Cómo estoy yo con respecto a las circunstancias? Con respecto a los temores internos, al fracaso, temor al fracaso, temor a no superar las dificultades, temor a no pasar la prueba, etc. Temor a perecer. Quizá ese en este tiempo final no sea el más grande, pero sea como sea, tenemos que entender que estamos aquí para aprender estas circunstancias, aprender de estas situaciones, aprender de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, de manera que podamos estar firmes y podamos superar cualquier dificultad que podamos encontrar en este tiempo final de la historia, cuando Jesús está a punto de venir, de proclamar su reinado, de demostrar que todo está bajo su control. Clamemos cuando sea necesario, oremos en todo tiempo. Mantengamos templanza, dominio propio, mantengamos esperanza firme, fe viva, activa, porque la vamos a necesitar. Que el Señor os bendiga.